Bueno, a ver, buenas tardes. ¿Estamos grabando? Sí. Sí, estamos grabando. Vamos. Listo. Bueno, ahora el tema de los equipos, el sistema de posicionamiento global. ¿Lo conocen o no? ¿Cómo llaman habitualmente? GPS. En realidad, para nosotros sería SGP, pero le decimos GPS por así en inglés. ¿Sí? Es Global Positioning System de GPS. Y nosotros sería el sistema de posicionamiento global en castellano. Entonces, lo van a escuchar como GPS o lo van a escuchar como SPG. Es lo mismo. Bueno, para poder hablar sobre el sistema de posicionamiento global, primero tenemos que hacer una pequeña reseña de algunos conceptos que necesitamos conocer. Como por ejemplo, dice, ¿qué son los sistemas de referencia? Dice, los conocimientos relativos a la representación de la información de la Tierra en una superficie plana o mapa son fundamentales para entender y evitar la propagación innecesaria de errores en el manejo de información. O sea que primero tenemos que saber cómo se representa la superficie de la Tierra en plano para poder entender cómo funciona el sistema. Ahora, siguiente. Dice, el sistema de coordenadas geográficas, la mayor parte de la gente supone que son coordenadas únicas, pero no están así. Y todos creen que están en el plano, pero las coordenadas geográficas se manejan en la superficie de la Tierra, tienen una esfera, ¿sí? Dice, hay diferentes métodos fueron definidos, diferentes métodos fueron definiendo elipsoides de diferentes tamaños y más aún con centros de origen no coincidentes. Por lo tanto, para un mismo punto sobre la Tierra, sus coordenadas geográficas no son iguales para dos elipsoides diferentes. Entonces, para poder representar la superficie de la Tierra en un plano, ¿sí? en una carta, se usaron diferentes, ahí se crearon o se idearon diferentes elipsoides de referencia, ¿sí? Que tienen distintos tamaños, varían básicamente en el tamaño del eje menor. ¿Sí? Puede ser un poquito más achatado, un poquito más alargado. La relación que hay entre el eje menor y el eje mayor varía, pero no son grandes las diferencias, pero hay diferentes elipsoides. ¿Por qué usaban los elipsoides? Los elipsoides, como vimos en la primera clase, vimos que la superficie de la Tierra es una superficie irregular que es muy difícil de poder representarla matemáticamente o desarrollarla en el plano. Entonces, para eso se buscan los elipsoides, que es una elipse. Voy a crear una hoja en blanco. Acá. Y acá poneme ahí. Acá allá abajo poneme. No, acá, insertar una diapositiva. Actívame la presentación. Bueno, dijimos que la superficie de la Tierra tenía una figura, una forma irregular. ¿Sí? Entonces, representar esta forma, acá está el eje de la Tierra, ¿sí? O sea que representar esa forma en un plano matemáticamente complicado. Entonces se idearon diferentes elipsoides, que son no. Sí. Entonces, ¿qué son elipsoides? Son elipses, ¿sí? Bueno, más o menos. Son elipses que, ¿por qué elipsoides? Porque a partir de una elipse, que se le hace girar sobre su eje menor, define una figura que es un elipsoide de revolución. ¿Sí? Más o menos a lo que se parece una pelota de rugby. Bueno, la pelota de rugby está exagerada, porque el eje menor es mucho menor que el eje mayor.
acá las diferencias no son tan grandes. Pero tenemos una pelota de rugby no tan deformada. Entonces, se usaron diferentes elipsoides de revolución para poder representar las diferentes partes de la superficie de la Tierra. ¿Y qué es lo que se buscaba? Entonces, lo que se busca con ese sistema de representación, con esa figura, que el elipse o el elipsoide, supónganse que tenemos acá un punto el punto de tangencia entre el elipsoide y el geoide. Entonces, ese elipsoide es el que mejor se adapta para poder representar esta porción de la Tierra, ¿sí? El que mejor se adapta para poder representar esa porción de la Tierra. El resto, fíjense que acá se aleja mucho, acá se va por debajo, por arriba, entonces no me representa de la mejor manera el resto de la superficie de la Tierra. Entonces, donde es tangente a la superficie de la Tierra, bueno, más o menos por acá, representa con mayor fidelidad los puntos que están sobre esa porción. Y entonces surgen distintos sistemas de representación que se adoptan distintos. Por ejemplo, hay sistemas 79, SAT 70, Campo Inchaupe, Posgar. O sea, son distintos sistemas de referencia que usaron en algún momento los distintos países para poder representar la superficie. Y esa, si vuelve a la fase dice, por lo tanto, si para un mismo punto sobre la Tierra, sus coordenadas geográficas son iguales, no son iguales para dos elipsoides diferentes. Y es ahí que surgen los conflictos. Cada país elige una serie de referencias para representar la superficie de su territorio. En algún momento, Argentina usó el sistema Campo Inchaupe. Campo Inchaupe es un sistema de referencia que se crea en Argentina para poder representar toda la superficie de la República. Pero a su vez, Chile usaba el SAT 69, que es otro de referencia, y las coordenadas para cada país estaban bien. El conflicto surge en las zonas limítrofes, porque para el mismo punto, el sistema Campo Inchaupe que usaba Argentina tenía unas coordenadas, ese punto estaba en territorio argentino. Y para Chile, que usaba otro sistema de referencia, decía que para ese mismo punto tenía otras coordenadas y estaban dentro del territorio. Entonces, por eso es que dice que al haber varios elipsoides de referencia que se consideraban, surgen los conflictos en que un mismo punto no tiene las mismas coordenadas. Y no puede ser que un solo punto tenga dos coordenadas diferentes, y para ese punto hay uno y solo un par de coordenadas. Pero surgió el conflicto por ese tema, porque se usaban diferentes elipsoides que eran tangentes. Uno era tangente, el Campo Inchaupe, que se usaba en Argentina, era tangente a la superficie de la Tierra, en un punto que está monumentado al sur de la provincia de Buenos Aires, en una finca que el propietario era apellido Inchaupe, el nombre del Campo Inchaupe, donde se monumentó, se midieron las coordenadas astronómicas de ese punto durante un periodo bastante largo. O sea, ¿cuáles son las coordenadas astronómicas? Un periodo de observación de varias noches hacia el cielo, observando ciertas estrellas que tienen una posición fija, y se determinó con bastante exactitud las coordenadas de ese punto. Y se dijo que en ese punto el elipsoide de Hancock era tangente. Y nosotros usamos el elipsoide de Hancock para representar la superficie. Profe, disculpe. No Dime. se ve nada acá en el Meet. No escribí nada, está en el... espera. ¿Sabes qué? No estoy compartiendo la pantalla. A ver... Perdón, menos mal que me avisaron. Screen. Acá, ahí se ve. Ahora sí. Ahora sí. Bueno. Sí, sí. ¿Dónde está? Bueno,
No, vuelve a la anterior. A la siguiente. Ahí está. Bueno, y es así que surgen distintos sistemas. Entonces, ¿qué es lo que... Pasemos a la siguiente. Bueno, entonces ahí era un elipsoide y Chile tenía otro elipsoide que pasaba, o sea, que era tangente a la superficie de la Tierra en este punto, entonces tenía otras coordenadas. Vamos a la siguiente. Bueno, con este sistema de referencia, dice el sistema de referencia es un conjunto de parámetros son ideales y abstractos fijados a priori y van a marcar las pautas para referir o vincular otros subconjuntos o juntos. Un sistema de referencia es en esencia una terna de coordenadas de eje ortogonal. Bueno, el sistema de referencia hay una terna de sistemas de las coordenadas de latitud, longitud y altitud para ese punto. Dice, en Argentina, dice, el sistema Campo y Chaupe tiene su origen en el punto astronómico, como yo les decía, tiene las coordenadas astronómicas, punto astronómico fundamental del mismo nombre, ubicado en las proximidades de la intersección del meridiano 62 grados con el paralelo de 36, cerca de la ciudad de Pehuajó, en la provincia de Buenos Aires. Se le asigna la característica dominante en la época para un punto datum, es decir, son coordenadas elipsoidicas, como latitud, longitud y azimut iguales a las astronómicas y tangencia entre el elipsoide y el geoide, es decir, una ondulación igual a cero. Eso es lo que yo les decía. El Instituto Geográfico Nacional, en el año 1969, adopta este punto que se llama datum, o punto fundamental, para generar el propio sistema de referencia de toda la República Argentina. Y a partir de ese punto, que tiene esas coordenadas astronómicas, se conoce el azimut y se dice que el elipsoide es tangente en ese punto, a partir de ahí se construye una grilla de puntos a lo largo de todo el territorio nacional. Y se fueron ubicando puntos que están relacionados directamente con este punto. Y a partir de ahí se crea una grilla de puntos que tienen una coordenada conocida, y alrededor de cada uno de esos puntos que se empieza a cartografiar todo el territorio. China hizo lo mismo, pero es otro dato y otro elipsoide. Entonces, como yo les decía hace un rato, el conflicto surge en la zona limítrofe, que el mismo punto tiene dos coordenadas distintas. Dice el elipsoide asociado, en este caso fue el de Hayford de 1924, que tiene estas dimensiones de eje, que ya había sido adoptado por la Argentina junto con la proyección Gauss-Krüger del Instituto Geográfico Militar. Luego se realizan trabajos de triangulación, compensación y definición de la red fundamental. O sea que a partir de este punto fundamental o datum, se genera la red fundamental. O sea, se crea una red de puntos a lo largo de todo el país para poder cartografiar cada una de las porciones del territorio. ¿Sí? Y son todas estas cartas que, bueno, estas cartas que usamos nosotros son anteriores incluso al sistema Campo y Chaupe. Estas tienen un datum local que era Yavi, para Jujuy el datum era Yavi. Esa uno en 500.000, uno en 250.000, que ya son más modernas, esas sí están hechas con este datum, con Campo y Chaupe. ¿Sí? Y a partir de ello se genera una red y se empieza a cartografiar toda la República. A la siguiente. Devuelve la anterior de ella. Dice que esta red y sus coordenadas reciben el nombre de Campo y Caupe en 1969. Esa era toda la red, así se llama, Campo y Caupe del año 1969. A la siguiente. Dice, bueno, los sistemas de referencia están conformados por un marco de referencia. ¿Y qué es el marco de referencia? Es el conjunto de elementos que materializan y que sustentan el sistema. El marco de referencia fija la escala y la orientación del sistema en la realidad. Están constituidos por puntos materializados en el terreno. Lo que yo le decía hace rato. A partir de puntos que estaban en Campo y Caupe, se materializaron una red de puntos a lo largo de todo el territorio. ¿Sí? Que están ubicados con gran exactitud y precisión según algunos de los sistemas de referencia. Un ejemplo, tenemos el marco de referencia que en el año 94, este sistema de Campo y Caupe
se usó hasta el año 94, más o menos, 94, con el avance de la tecnología, se modernizó y se actualizaron, se corrigieron las coordenadas de los puntos, y se genera un nuevo sistema de referencia que a partir de ahora se llama POSGAR 94, que es una modificación del campo en Chart. A partir de mayo de 1997, mediante la resolución 1397, el Instituto Geográfico adoptó el marco de referencia POSGAR 94. Dice, como la materialización del sistema de referencia nacional. En resumen, el proyecto POSGAR permitió contar con una red de control geodésico compatible con los modernos tecnologías GIS y GPS, capaz de satisfacer las necesidades de la gran mayoría de los usuarios de geoposicionamiento. ¿Qué pasa? Fíjense, en el año 97 recién se adopta el POSGAR 94. ¿Y qué pasaba? Bueno, como yo les decía, yo no tenía problemas. Con POSGAR aparece la nueva tecnología de los sistemas de posicionamiento global, aparece toda la tecnología satelital y otras tecnologías que permitieron ajustar el sistema campo-campo, mejorar la determinación de las coordenadas de los puntos. Se hicieron ajustes, la red de puntos se ajustó en todo el país, y se acomodó a un nuevo sistema que ya no era un sistema de referencia que tenía un datum local. ¿Sí? Ya teníamos un datum geocéntrico. ¿Por qué? Porque cuando en el año 95, 96, que empieza a surgir el equipo de sistema de posicionamiento global. Entonces, ¿qué pasaba con esos sistemas? No podíamos usar en distintos países porque los puntos no podían tener dos coordenadas diferentes. Entonces se adopta un sistema a nivel mundial, que es un sistema geocéntrico. Ya se descartan los elipsoides locales y se va a optar por un elipsoide donde no era tangente en el punto, sino se busca que la coincidencia, en este caso, entre el geoide y el elipsoide no sea en la superficie, sino sea en el centro de gravedad. El centro de gravedad del geoide coincida con el centro de gravedad del elipsoide. Ese elipsoide genera un sistema de referencia que se llama geocéntrico. ¿Por qué geocéntrico? Porque el punto de coincidencia es el centro de gravedad. Ya no es local para cada país sobre la superficie. Entonces, esto permite que los distintos puntos que estaban sobre la superficie de la Tierra tengan uno y solo un par de coordenadas. Ya no estaba este punto tenía una coordenada para un sistema y una coordenada para otro. Al ser universal y ser geocéntrico, este punto tenía uno y solo un par de coordenadas, ¿sí? Irrepetibles. Entonces, con eso se logra ajustar. En el año 94 lo adopta Argentina, después surgen unas modificaciones a este sistema de referencia, como decían, surgen unas modificaciones, después en el año, creo que 2000, o cerca del 2000, 99-2000 se adopta, se lo mejora al sistema de referencia POSGAR 94, y se trabaja con el POSGAR 98, y actualmente se hicieron nuevos ajustes y se está trabajando con el sistema POSGAR 2007. ¿Sí? O sea, cada tanto periodo de años se nos va adoptando. ¿Por qué? Porque el avance de la tecnología va aumentando la precisión. ¿Por qué está todo esto? Bueno, el tema está en que si ustedes trabajan con una carta que tiene instancia en campo desde 1969, vamos a tener unas coordenadas por un punto. Y si lo vamos a buscar en un sistema de referencia nuevo, y vamos a tener un desplazamiento de esas coordenadas, o sea que el punto no va a coincidir exactamente. Tiene un desplazamiento tanto en el eje horizontal como en el eje vertical respecto de las coordenadas que estaban en el sistema campo en Chau. Para campo en Chau que estaba acá, POSGAR 2007 puede estar acá. La diferencia está en el orden de los, no me acuerdo si era 90 metros en el eje horizontal y 120 en el vertical o al revés, pero en ese orden, 90 y 120 metros, la variación de las coordenadas.
ordenadas. ¿Sí? Por eso es importante que cuando ustedes trabajan con una cartografía, conozcan por qué sistema de referencia están elaborando. ¿Sí? Porque van a encontrar un desplazamiento si trabajan con uno o con otro. Bueno, ¿qué necesitan conocer para los sistemas de referencia? Hasta acá, ¿me entienden o están más perdidos que antes? ¿Sí? Sí. Es que cada país, ahora, todos los países tienen un sistema, el POGAR 2007 y el POGAR 98 están adaptados a un sistema geocéntrico, ya no es local, es geocéntrico. Pero cada país adopta el sistema de referencia para poder representar la superficie de su territorio. Pero ya no hay, Chile no usa otro sistema, sino que usa el mismo sistema geocéntrico. ¿Sí? Que ese sistema geocéntrico se lo conoce con el sistema de referencia, se lo conoce con el nombre de, lo van a encontrar ahí, WGS 84. ¿Sí? Este sistema es el sistema geocéntrico, el sistema de referencia geocéntrico. POGAR y todos los otros están elaborados en función de este sistema geocéntrico. Cada país elabora su propia cartografía. No hay un organismo que elabora cartografía, no. Cada país elabora su propia cartografía. ¿Sí? Entonces, cada uno toma su sistema de referencia, pero está, no como antes, que cada uno tomaba el usuario diferente. Ahora, todos usan este mismo usuario, WS84. Y a partir de ello, elaboran su sistema de referencia. Entonces, cuando llegamos a la zona limítrofe, al usar un mismo sistema, ese punto, para este sistema tiene una coordenada y para este otro sistema tiene la misma coordenada. Porque la referencia es la misma. Exactamente. Cada país tiene un organismo oficial que se dedica a hacer la cartografía de su territorio. Generalmente en Latinoamérica casi todos los países lo llaman Instituto Geográfico. ¿Sí? Instituto Geográfico Nacional, Brasil creo que se llama Instituto Nacional de Pesquisas, de brasilero, INPE. He visto que en Perú también se llaman ING, también creo que lo llaman, Instituto Geográfico o Instituto Geográfico Nacional, ING también lo llaman. El nuestro en Argentina se llamó mucho tiempo el Instituto Geográfico Militar IGM, con la M al final del militar. ¿Por qué? Porque estaba bajo la esfera de los servicios militares, ¿sí? De las Fuerzas Armadas. En el año 90, no, en el 2000, 2002, 2003, con el primer gobierno de Hitler, que lo sacan de la esfera de las Fuerzas Armadas y lo ponen en la esfera del Ministerio de Defensa del Gobierno Nacional. Entonces le cambian el nombre y se pasa a llamar, ya no es IGM, sino que IGM, con la N al final, Instituto Geográfico Nacional. Está dentro de la, ya no es, no depende de las Fuerzas Armadas, sino del Ministerio de Defensa del Gobierno Nacional. Y es el organismo oficial para la elaboración de la cartografía nacional. Y a partir de ahí están los otros organismos, como las fuerzas navales, que también elaboran, toman un dato del IGN y elaboran la cartografía náutica, después la Fuerza Aérea, que toma la data del IGN y elabora la cartografía de navegación aérea. Y bueno, y después así surgen distintos organismos a nivel provincial y otros organismos a nivel nacional, que también se basan en las pautas que define el Instituto Geográfico Nacional para poder elaborar las cartografías. Vialidad Nacional hace la cartografía de todo el país. Vialidad Provincial hace la cartografía, el organismo provincial encargado de elaborar la cartografía vial de la provincia. ¿Sí? Cada provincia tiene su propia división provincial de vialidad. Y
en Jujuy, el organismo que se encarga de hacer cartografía del territorio en lo que es las parcelas, todo lo que es parcelamiento, la Dirección Provincial de Imágenes, que también hace cartografía. Todos hacen cartografía, pero el que define las pautas para poder hacer esa cartografía, las corrige y las aprueba, el que tiene la última palabra, que todos los otros organismos que el Instituto Geográfico Nacional. ¿Sí? Y estas hoy en día los GPS, los equipos navegadores, nosotros los llamamos mal GPS, GPS es todo el sistema. Ya vamos a ver cómo está con lo que nosotros usamos, el celular, o los equipos navegadores, los aparatitos, los chiquitos que tenemos ahí, esos son, la denominación correcta son equipos navegadores. ¿Sí? Que usan, son parte del sistema. No es todo el sistema, son partes. Esos equipos navegadores tienen cargada un listado enorme de todos tus sistemas de referencias anteriores con los que trabaja cada país. ¿Sí? Porque imagínense, pues ahora se fabrica en China o se fabrica en Estados Unidos y se distribuyen a todo el mundo. Hoy en día hay un montón de marcas. Antes había dos marcas, creo que Garmin y TomTom, creo que eran dos marcas comunes. Ahora ya hay un montón de marcas que salieron. Entonces tienen todo el listado de los sistemas de referencia local. Si ustedes buscan en ese listado, van a encontrar listados de Ponga 94, Ponga 98, Ponga 97, WGS84, SAT 69, SAT 70. O sea, una infinidad de sistemas de referencia que están cargados en los equipos navegadores, que me van a permitir o sea, lo voy a usar en función de la cartografía con la que yo dispongo. Si dispongo cartografía que está elaborada por un sistema campo interno del 69, configurar un GPS con el mismo sistema para poder llegar al mismo punto, porque yo sé que las coordenadas WGS84 están desplazadas. ¿Sí? Entonces, para eso es el tema. ¿Sí? Tenemos que entenderlo, nada más no es. La idea que lo entiendan para que después podamos entender cómo funciona realmente el sistema de forma general. Bueno, después el sistema geodésico local queda definido por la elección de una elipsoide de referencia y un par de puntos y por un punto de origen que es el dato, donde se establece su ubicación en relación con la forma física de la Tierra. Bueno, es lo que yo les decía al principio. El datum es el punto físico donde hacíamos que el elipsoide de referencia sea tranquilo. Campo y Champe en el sur de la provincia de Buenos Aires. Y después se moderniza y ese datum es la coincidencia de los centros de gravedad del geoide con el. Dice, concretamente el punto datum es aquel en el que se hace coincidir la vertical del lugar con la normal al elipsoide. Es decir, la vertical es nula, o sea, la vertical que pasa por el punto ese y la normal al elipsoide coinciden perfectamente. Y generalmente se establece la condición de tangencia entre la elipsoide y el geoide. Si hablamos del datum local, o si hablamos del datum geocéntrico. Dice, cada datum está compuesto por un elipsoide y por un punto llamado fundamental. En el caso del de Campo y Choque, el elipsoide era el de Halford de 1929. Y el punto fundamental estaba monumentado en un campo al sur de la provincia de Buenos Aires, que ese es el punto fundamental. En el caso del WGS84, el punto fundamental, ¿cuál sería? El centro de gravedad del elipsoide con el geoide. Coinciden los dos. Ese es el punto fundamental. ¿Sí? Y de esa forma, ese elipsoide se usa otro elipsoide que es tangente a la superficie de la Tierra en gran parte. Coincide en la realidad. Dice, se pueden diferenciar dos tipos de datos. Los locales, que yo les dije hace rato, el campo y Chaupe, y los geocéntricos y coincidentes con el centro de masa de la Tierra, WGS84,
Dice que es ampliamente usado y sirve para mediciones en el ámbito mundial. La definición del mismo parte de las mediciones realizadas por satélites en el último año. O sea que el uso del avance de la tecnología, el uso de cada vez más frecuente de satélites, permite hacer mejores ajustes a ese elipsoide de referencia del W18. Entonces vamos mejorando la precisión con la que determina la posición de un equipo navegador. Para eso básicamente sirve. Ahora sí. Y ahí está. No sé si logran ver. Tenemos un datum centrado. Acá el centro de origen de origen del elipsoide y del centro de masa de la Tierra coinciden. ¿Sí? Y bueno, y el elipsoide copia de la mejor manera posible a toda la superficie del geoide. ¿Sí? En cambio, en un datum local, el punto fundamental está acá, sobre la superficie. Sobre la superficie. Entonces, nosotros, de forma arbitraria, decimos que en ese punto que está fundamentado en ese lugar, la vertical del elipsoide con la línea, como se decía, con la línea que era perpendicular al elipsoide, son coincidentes. Y además, el elipsoide en ese punto es tangente a la superficie. Fíjense que no importa qué pasa en el resto. En ese punto tiene que ser tangente, en el resto no importa. Acá lo que coinciden son los centros. Y este es el que se usa actualmente, es el dato centrado o geocéntrico. ¿Sí? Y es el que tiene, que me permite representar toda la superficie de la Tierra. Y como les decía, con el avance de la tecnología, cada vez tiene mayor precisión y podemos establecer la posición del punto con mucha mayor precisión. ¿Hasta ahí? ¿Todo bien? Volverlo un poquito más. Acá ya. Dice, aquel en el que se consigue la vertical del lugar con la normal al elipsoide. La vertical que pasa por el lugar, ¿cuál es la línea vertical que pasa? ¿Cuál es la línea vertical? No. La vertical de un punto. ¿Cuál es la superficie de la Tierra? Y decimos, ¿cuál es la vertical? ¿Cómo se llama la vertical de un punto en la República? ¿Quién define la vertical? No. No, la vertical. La gravedad. Después tiene que dejar caer una plomada, está afectada por la gravedad y se define la vertical. ¿Sí? Entonces, si ustedes tienen el globo en la Tierra, ¿cómo sería la vertical que hay un punto en la superficie? ¿Tenemos a marcarlo con un lápiz? ¿Cómo quedaría la vertical? ¿Qué opinan ustedes? ¿Así está bien? ¿Cómo sería? Claro. Es perpendicular a la superficie de la Tierra en ese punto. Porque si ustedes ponen una plomada, ¿qué hace? Por la fuerza de la gravedad está diciendo que esa línea que materializa la plomada, el hilo de la plomada, el hilo de la plomada materializa una línea imaginaria, viene del infinito, toca la superficie de la Tierra en un punto y la atraviesa y sale por el extremo. Entonces, si ustedes tienen un punto sobre la superficie de la Tierra, sería así la vertical. Así es de esta forma. Así. ¿Sí? Porque la fuerza de la gravedad actúa así en punto. Entonces hay una línea imaginaria que es el infinito que por la fuerza de la gravedad toca y atraviesa la Tierra y sale por el punto. ¿Sí? Entonces esa es la vertical del punto. Y la normal a la elipsoide está en una línea que es perpendicular a la superficie del elipsoide. Entonces, sí, para poder trabajar, para poder dar origen a ese sistema de referencia, se dice que en ese punto, tanto la vertical como la línea normal a la elipsoide coinciden. ¿Sí? Porque en otro punto, pues la vertical es acá y la normal no coinciden. Pero en ese punto sí coinciden, la normal con la vertical. ¿Sí? Y entonces, ¿qué pasa? Entre el elipsoide y el geoide se dice que son tangentes. Las dos figuras son tangentes. Y
a partir de ahí se empieza a construir una grilla a lo largo de todo el territorio y se empieza a cartografiar el territorio de ese país. Digamos. Adelante, ahí. Y así es que llegamos a el sistema de posicionamiento global. ¿Qué es lo que nos permitió el sistema de posicionamiento global? O sea, antes no sirve el sistema de posicionamiento global. ¿Qué creen ustedes? ¿Para qué sirve? ¿Para qué lo usan ustedes? Para ubicar. ¿Qué quieren ubicar? Más precisamente para determinar qué. Determinar la distancia es una consecuencia. Pero ¿qué es lo que quieren conocer? La posición de ese punto respecto de un punto de referencia. Ustedes quieren conocer la posición geográfica, una posición, no sé, son las coordenadas geográficas de ese punto. Quieren saber cuál es la posición que tiene ese punto sobre los objetos. Entonces, ustedes, cuando hablan de la coordenada de la Facultad de Ciencias Sociales son 64 menos 64 grados 35 minutos 28,3 segundos y menos 24 grados 12 minutos 42,7 segundos. Entonces, ¿y cómo determinaron eso? Yo usando un equipo navegador. El equipo navegador me sirve para determinar la posición de un punto en la superficie. ¿Sí? Entonces, para poder determinar eso, ustedes saben que la Tierra se la divide en 4 cuadrantes. ¿Sí? ¿Quiénes la dividen la Tierra en 4 cuadrantes? ¿Cuáles son los elementos de referencia para dividir la Tierra en 4 cuadrantes? El meridiano y el ecuador. ¿Cuál es el meridiano de origen o el meridiano de referencia? Meridiano de Greenwich. ¿Y qué pasa con el sistema de coordenadas a partir de Greenwich? Exacto. Entonces, por convención, por un acuerdo internacional, se dice que a partir del meridiano de origen, todo lo que está hacia el este, ¿sí? Va a definir, no sé, el meridiano define dos hemisferios, el hemisferio oriental y el hemisferio occidental. El oriental está hacia el este del meridiano y el oriental hacia el este y el occidental hacia el oeste del meridiano. Y las coordenadas que están sobre el meridiano de Greenwich, ¿qué miden? ¿La latitud o la longitud? La longitud. ¿Y qué era la longitud? Era un ángulo. Y me dije que el ángulo que formaba aquí, el meridiano de origen con el meridiano que contiene el punto que estamos considerando. Entonces, aquí veía todo esto que a partir de eso, entonces, la coordenada de la longitud para un punto que está sobre el meridiano de Greenwich, ¿qué valores va a tomar? De longitud. Un punto que está sobre el meridiano de Greenwich, ¿qué coordenada qué valores de longitud va a tomar? 0 grados. A medida que lo vamos hacia el este, hacia el hemisferio oriental, ¿cómo van a ser los valores de la latitud? Va a tomar valores positivos. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes ven un valor de longitud de 34 grados o de 64 grados, están hacia el este o hacia el oeste del meridiano de referencia. Hacia el este. Y si tienen un valor de coordenada de menos 64 grados, están hacia el oeste. ¿Sí? Porque se mide, a partir de Greenwich, se mide de 0 hasta 180 grados la longitud y se mide de 0 hasta 180 grados la longitud del otro hemisferio. ¿Sí? O sea, si tienen el meridiano de Greenwich, está es el meridiano de 0 grados, ¿sí?
hacia el oeste tenemos así, seguimos hasta este meridiano que es el opuesto. ¿Sí? La longitud de este meridiano es 4 de 180 grados. ¿Sí? Entonces va de más 180 grados y menos 180. Y el ecuador define los otros dos meridianos, los otros dos hemisferios. El hemisferio norte y el hemisferio sur. ¿Y qué se mide sobre la paralela? La latitud. ¿Sí? Entonces, del ecuador hacia el polo norte, ¿qué valores toman los valores de latitud? Positivo. Y del ecuador hacia el polo sur, negativo. Todo eso más que nada, básicamente, se toma eso por convención para poder dividir a la Tierra en 4 cuadrantes. ¿Sí? Y poder, entonces, ¿qué es lo que se logra con eso? Nosotros construimos lo que nosotros logramos es construir un sistema de coordenadas, ¿sí? Un sistema que tiene 4 cuadrantes. Este es el primer cuadrante, este será el segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. ¿Sí? Entonces, los valores de latitud y de longitud en el primer cuadrante, ¿cómo van a ser? Positivos y positivos. En el segundo cuadrante, la latitud y la longitud, ¿cómo van a ser? Negativa y positiva, ¿sí? O sea, latitud negativa y longitud positiva. En el tercer cuadrante, negativo, negativo. Y en el cuarto cuadrante, positivo, negativo. ¿Nosotros en qué cuadrante? Cuando determinamos la latitud y la longitud, ¿qué signo van a tener los dos? Negativo. Entonces, cuando ustedes ven un valor de latitud con signo negativo y valor de longitud con signo positivo, y tienen que hacer una operación con los valores de coordenadas, el signo solamente me indica que estoy en el tercer cuadrante. No se usa para nada. Entonces, para saber, estoy en el hemisferio sur y en el hemisferio oriental. Se nos puede reemplazar con la letra W de oeste y la letra S de sur. ¿Sí? Pero habitualmente en toda la bibliografía, o en casi toda la bibliografía, a los valores de latitud y de longitud se les antepone el signo. Muy poco lo que ponen la letra. ¿Sí? Entonces, cuando ven esos signos, tienen que sumar latitudes o calcular las diferencias de la distancia entre los puntos. Recuerden que ese signo solamente sirve para indicarme en qué hemisferio estoy. ¿Sí? Nada más. Después no se lo usa más. Bueno, sigamos con la. Dice, el sistema de posicionamiento global se divide en 3 segmentos. Segmento espacial, segmento de control y segmento. Bueno, este sistema de posicionamiento global surge como una necesidad de las Fuerzas Armadas del Ejército de los Estados Unidos. ¿Sí? Entonces ellos ven la necesidad y descubren que con el uso de los satélites se puede construir un sistema que me permite determinar la posición de un punto usando un aparato. ¿Sí? Porque antes tenían que ir con una carta, tenían que el soldado en la batalla, el soldado tiene que tener una carta, tiene que tener una escuadra, un compás, hacer una serie de cálculos para determinar las coordenadas en las cuales estaba el objetivo al cual debía bombardear. ¿Sí? Entonces tiene que tener una experticia bastante grande del soldado que estaba a cargo de eso. ¿Sí? Imagínense estar en medio del campo de batalla con una carta, casi de bomba, haciendo los cálculos, lo matan a ese soldado, ¿quién sigue haciendo los cálculos? Entonces era una situación bastante compleja. Además, si ese soldado se equivocaba en los cálculos, podría hacer que lo mataran a él mismo en la posición que estaba. Y no se equivocaba, de
le dan una distancia, le dan media otra, y podía dar las coordenadas del que ellos estaban y las bombas caían en ese lugar. Entonces, el ejército construye este sistema donde había un aparatito que recibía las señales, se comunicaba con una serie de satélites y me determinaba la posición en la que yo estaba y podía calcular la posición del objetivo al cual yo bombardeé. Entonces surge como una necesidad de las guerras. Como mucha de la tecnología que hoy usamos surgió a partir de las distintas guerras que se sucedieron. Entonces, y el primer sistema de satélites, el sistema de posicionamiento global, se lo conoce como sistema NavStar, con B corta. Ahí está, NavStar, ahí está, NavStar. Y ese es el sistema que depende del ejército de los Estados Unidos. Con posterioridad, ya en la década del año 2000, entre el 2000 y el 2010, la Agencia Espacial Europea también lanzó una serie de satélites y definieron su propio sistema de GPS, sistema de posicionamiento global. Ese sistema se llama GLONASS. ¿Sí? O sea, NavStar es norteamericano, GLONASS depende de la Agencia Espacial Europea. Y en los últimos años, el gobierno chino también estaba lanzando una serie de satélites porque ellos quieren tener su propio sistema de posicionamiento global. O sea que en este momento ya tiene que haber 3 sistemas funcionando. ¿Sí? Por lo pronto, los equipos que nosotros tenemos, los últimos, los más nuevos, trabajan con 2, con GLONASS y con NavStar. ¿Sí? Y bueno, y básicamente, ¿cómo se constituyen estos sistemas? Yo ya puse los de NavStar, pero son más o menos parecidos. Y tienen 3 segmentos. El primer segmento es el segmento espacial, que está en la Tierra. Lo siguiente. Tengo una. Entonces, está la Tierra, la cual está rodeada por un grupo de satélites, ¿sí? Que son 24 satélites que están orbitando alrededor de la Tierra en órbitas fijas, ¿sí? En 6 órbitas fijas. O sea que por cada órbita tenemos 4 satélites, ¿sí? Son 6 órbitas, cada una de estas líneas es una órbita que está separada en 54, 52 grados una de otra, y en cada órbita hay 4 satélites. ¿Sí? Tenemos un satélite acá, otro acá, otro acá, otro acá. ¿Sí? Se van girando en esa misma órbita y se mantiene en la órbita. ¿Por qué esta arquitectura de la red de satélites? Porque de esa forma se asegura de que en cualquier punto de la superficie de la Tierra tengamos disponible la señal de por lo menos 3 satélites. ¿Sí? Al tener una órbita donde tenemos 4 satélites, otra órbita, 6 órbitas, dando una vuelta alrededor de la Tierra, se asegura de que en cualquier punto de la superficie de la Tierra tengamos las 24 horas del día cobertura de por lo menos 3 satélites. ¿Sí? Que es lo mínimo que necesitamos para que funcione. Esto volvería a la anterior. Después tenemos el segundo segmento, que es el segmento de control. El segmento de control son estaciones terrenas, ¿sí? Que en el caso del sistema NavStar están ubicadas alrededor de la Tierra, más o menos a la altura del Ecuador, ¿sí? Ubicadas en 3 o 4 lugares alrededor de la Tierra, del Ecuador. Y hay una que está en Colorado Springs, en Estados Unidos, que era el punto de control principal. Las otras 3 estaciones terrenas solamente reciben la información de los satélites, o sea, que bajan la información de los satélites de manera permanente. Y la que está en Estados Unidos es la única estación que, además de bajar información de los satélites, sube información a los satélites. ¿Sí? O sea, que baja y sube. Y de esa manera se logra que los satélites, los 24 satélites, estén orbitando alrededor de la Tierra en la misma
se hace? Porque usted sabe que la Tierra, por su masa, tiene un campo magnético. Por más alejado que esté, eso está a 720 kilómetros de altura de los satélites. ¿Sí? Por más que tenga 720 kilómetros, la Tierra sigue ejerciendo una fuerza de atracción hacia su masa de esos satélites. ¿Sí? O sea que la órbita es circular, pero en cada vuelta el satélite cae un poquito. O sea que cada vuelta se acerca a la Tierra. ¿Sí? Si lo dejaran orbitar indefinidamente, llega un momento en que choca con la superficie de la atmósfera. ¿Por qué? Porque es una órbita que va cerrándose sobre sí misma. Entonces, ¿qué es lo que hace con esa estación de control? Cada vez que necesitan que un satélite bajo de cierta altura, encienden los motores y lo vuelven a poner en la posición en la que tiene que estar. ¿Sí? Entonces lo van regulando. También lo que pasa es que a veces los satélites mueren, o sea, terminan su vida útil, porque en el espacio hay un montón de cosas que no conocemos, incluso la basura espacial que hay, que está girando, un tornillo que puede estar girando en el espacio, en el vacío, lleva tanta velocidad que si toca un panel, si toca alguna parte vital del satélite, lo perfora por la velocidad que lleva y lo rompe. Entonces, puede ser que ese satélite muera por obsoleto, por viejo, se quedó sin batería, se quedó sin energía para poder volverlo a su posición, entonces lo dejan que caiga y que se estrelle directamente contra la atmósfera y se destruye cuando intenta ingresar a la atmósfera. Y para eso hay otros satélites que están dando vueltas inactivos y los ponen en funcionamiento. Entonces de eso se encarga la estación. Y hay una particularidad. Cada uno de estos satélites tiene un reloj atómico, o sea, que lo que tienen que conocer con mucha precisión es la hora, ¿sí? Y tienen que estar sincronizados perfectamente los 24 satélites. ¿Sí? Entonces, desde esa estación se hace el control de media hora que entonces, los 24 satélites tienen que tener la misma hora, ¿sí? Una milésima de segundo que se le atrase hacia adelante un reloj implica que el sistema va a cometer un error al momento de determinar la cosa. Imagínense que hoy en día ese sistema lo usamos nosotros, pero básicamente lo usa el ejército de Estados Unidos. Ellos le ponen un GPS en la cabeza a una ojiva nuclear y le determinan las coordenadas donde tiene que caer y cae en el lugar donde cae, multiplicado por la ventana esa. ¿Sí? Ese nivel de precisión maneja ellos. Por supuesto que nosotros, con los equipos que nosotros usamos, no tenemos el mismo nivel de precisión. Ya vamos a ver por qué. Entonces, permanentemente lo están ajustando y están haciendo los ajustes necesarios para que eso funcione. Entonces, se controla la hora de los relojes, estén sincronizados, y esos satélites emiten una señal, emiten en realidad dos señales de radio, ¿sí? Es donde la emiten la señal en todas las direcciones, formando una esfera, donde el centro de esa esfera es el satélite. Entonces, cada satélite emite una señal y forma una esfera de este tipo. En el centro está el satélite. ¿Por qué dos señales? Una señal es de uso militar que tiene la mayor precisión y otra señal a la cual ellos le introducen lo que se llama en la tecnología se llama un ruido, ¿sí? O sea, una distorsión que le introducen. Y esa distorsión en esa señal es la que usamos nosotros. Por eso los equipos navegadores que usamos nosotros habitualmente tienen un error de 15 a 20 metros. ¿Sí? Hay ciertas épocas o hay ciertos momentos de la historia donde ese error aumentó. Pero todo depende de las condiciones, como ya lo vieron, depende de las condiciones bélicas que estén ocurriendo a nivel mundial. ¿Se acuerdan la época de la guerra del Golfo? En el año 90, ¿cuánto fue el Golfo? 2000, 99, 2000, 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 20
Bueno, en esa época, los equipos navegadores GPS tenían una precisión de 150 metros, un error de 150 metros. Hoy estamos en el orden de los 15. Pero al estar en el conflicto bélico de Estados Unidos, ¿qué es lo que hizo? Modificó la órbita de los satélites y concentró los satélites sobre la zona de conflicto. ¿Para qué? Para aumentar la precisión de su armamento. ¿Y qué pasó con eso? Al aumentar la precisión en un cierto lugar, el resto del mundo perdió la señal de muchos satélites, entonces el sistema tenía un error más grande. Y además le introdujeron un cierto error porque tenían miedo de que usen esa misma tecnología en contra de ellos. ¿Sí? Entonces, además del cambio de órbita, ellos mismos le aumentaron el ruido a la señal para que no sea usada esa señal. En estos momentos, donde Estados Unidos no tiene conflictos mayores, la señal están trabajando con errores de 15, 20 metros. Si surge un conflicto bélico donde esté colocado en Estados Unidos, es probable que esa precisión disminuya y mucho. ¿Por qué? Para evitar que usen esa misma tecnología. Por eso es que en general que China quiere tener su propio sistema. ¿Sí? Que Europa tiene su propio sistema. Pero es más que nada por una cuestión bélica que por otra cosa, que por bienestar de los seres humanos. Bueno, a 20.200 kilómetros están los satélites. Dice, los satélites están distribuidos de manera que garantizan al menos 4 satélites visibles desde cualquier punto del mundo, las 24 horas. Bueno, entonces hasta ahora hablamos del sistema espacial, por los 24 satélites, el sistema de control, el sistema o segmento control, y por último, tenemos el segmento que nos corresponde o que nos toca a nosotros, como usuarios. Usuarios, eso somos nosotros, con los equipos navegadores, con los celulares. Y bueno, ¿y cómo funcionan los equipos navegadores? Vamos a ya entendí. Bueno, ya lo dijimos. Bueno, ahí está el segmento de control. El segmento usuario está constituido por todos los equipos utilizados para la recepción de las señales emitidas por los satélites. Y empleado para el posicionamiento, para la navegación o para la determinación del tiempo con precisión. Y uno más, creo que ahí dejamos. Entonces, los equipos navegadores son los equipos que usamos nosotros. ¿Cómo funciona? Para determinar la posición que tiene ese equipo navegador, lo que hace ese equipo determina la distancia que hay desde el equipo hacia 3 satélites. Mide la distancia. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo mide la distancia? Bueno, yo les dije que el satélite emite una señal. ¿Sí? Emite una señal y tiene un reloj que se sabe en el momento en que emite la señal. El equipo navegador es un equipo receptor que recibe esa señal y puede conocer el momento en el que fue emitida. Entonces, si ustedes conocen, hay una formulita que se usa en física, que la velocidad es igual a ¿qué? Espacio sobre tiempo. Entonces, ¿qué pueden conocer de esa ecuación? El equipo navegador. ¿Qué es lo que pueden determinar? ¿Qué es lo que pueden conocer? La velocidad en la que viaja la señal, ¿verdad? Y el tiempo que tarda desde el satélite hasta el equipo navegador. Entonces, velocidad por tiempo me da ¿qué? El espacio. Determina la distancia que hay desde el equipo navegador hasta el satélite. ¿Sí? Pero bueno, ustedes dirán, si ustedes pueden ver que si conoce la distancia que hay desde el equipo navegador a un solo satélite, y difícilmente pueda conocer la posición de la distancia. Para poder determinar la posición, necesita conocer la distancia que hay por lo menos a 3 satélites. ¿Se acuerdan que yo les dije que el satélite emitía una señal y formaba una esfera, donde el centro de la esfera era la posición del satélite? ¿Sí? Entonces, si tenemos
yo lo dibujo los satélites así como un caramelito. Entonces tenemos, ese satélite emite una señal a su alrededor definiendo una esfera de señal. Entonces, si ustedes conocen, reciben la señal de un satélite, van a determinar la distancia que hay desde el punto hasta ese satélite. Pero ¿cuál es la posición que ustedes tienen? Imposible saberlo, porque puede estar en cualquier lugar sobre esta esfera. ¿Sí? Es como si estuviera en el centro de esta esfera, el satélite, y la señal fuera sobre. Entonces reciben la señal de uno solo, es imposible, porque puede estar en cualquier lugar sobre esta esfera, que esté a la misma distancia del satélite. Ahora, si tenemos la señal de un segundo satélite, ¿sí? Supongamos que es una esfera perfecta, usemos la imaginación, entonces ya tenemos la señal de dos satélites. Entonces, ya el universo de la posición se reduce. ¿Se reduce a qué? Exacto, a dos posiciones posibles. ¿Sí? Que es la intersección de las dos esferas. Este punto de intersección y el punto de intersección. ¿Sí? La distancia que hay desde este punto son exactamente las mismas. Entonces, con dos satélites, con la señal de dos satélites, tampoco puedo conocer la posición en la que yo estoy. Porque tengo dos posibles. Una que es la posición que tengo y la otra que está en el espacio. ¿Cuál es la que estoy yo? ¿Es esta o es esta? No lo sé. Entonces necesito la señal de un tercer satélite. ¿Sí? Y ahora sí puedo saber cuál es la posición. ¿Cuál es la posición? La intersección de las tres esferas. Recuerden que no son círculos, son esferas. Imagínenselo como esfera. La intersección de las tres esferas de señal me define la posición en la que yo estoy. ¿Sí? Entonces, para que el equipo navegador pueda determinar la posición en la que se encuentra, necesita la señal de al menos 3 satélites. Por 3 satélites ya puede determinar la posición. Ahora, ¿qué más debe hacer ese equipo navegador para aumentar la precisión en la determinación de la posición? ¿Qué más debe hacer ese equipo navegador para aumentar la precisión? Con 3 satélites ya puedo conocer la posición, pero yo quiero tener mayor precisión. ¿Cómo aumenta la precisión para mejorar la medición? Para que el error sea el menor posible. Con un satélite más, con el cuarto satélite. ¿Pero qué hace con el cuarto satélite? Lo que hace con la señal del cuarto satélite el equipo navegador es sincronizar el reloj. Porque los equipos que nosotros usamos no usan un reloj atómico. Un reloj carísimo y un reloj que no lo ponen en el equipo chiquitito así. Entonces tiene un reloj a fuerza, un reloj común y corriente que se adelanta hacia atrás. Entonces, ¿qué es lo que hace con la señal de ese cuarto satélite? Sincroniza la hora del equipo navegador con la del satélite. Entonces, al sincronizar la hora, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Se acuerdan de esta ecuación? O sea, por tiempo es igual a espacio. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy ajustando este valor de la ecuación. ¿Sí? Estoy determinando con mayor precisión el tiempo que tarda en llegar la señal de este satélite. Entonces, al sincronizar la hora y ajustar la hora, lo que estoy logrando es darle mayor precisión a la determinación de ese punto. ¿Sí? ¿Está claro hasta acá cómo funciona básicamente el sistema? Sí, sí. Sí, porque las otras tres lo usan para determinar la distancia. Por supuesto que hay equipos de navegadores que tienen 12 canales, 8 canales, 10 canales. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes van a ver en el equipo, van a ver que tienen la señal no de 1, ni de 2, ni de 3, de 5, de 6, de 8 satélites. Pero ¿qué es lo que hace? Supóngase que tiene 8 satélites, pero de pronto uno ya está saliendo del alcance, porque está perdiéndose por el horizonte. Entonces,
A los minutos ese satélite sale de la misión. Entonces, al tener 8, inmediatamente entra otro en reemplazo y no pierdo la señal. Entonces, permanentemente están midiendo la distancia hacia el satélite y controlando, y cuando cae uno, siempre tiene 3 disponibles. ¿Sí? Y un cuarto satélite, el que sincroniza la otra. Exactamente, por eso decía, uno está a esta altura, otro está a esta altura, otro está acá y otro está acá. En la órbita siguiente uno va a estar acá, otro va a estar acá, otro va a estar acá y otro va a estar acá. Y así van moviéndose cosas de formas, y uno va a estar así, otro va así, otro así. De manera tal que yo parado en este punto de la Tierra tengo la señal de por lo menos 3. Por lo menos. Generalmente tengo la visual de 8 en esa. ¿Sí? Por la arquitectura que tiene esa red, por la distribución de los aspectos en el espacio. ¿Sí? Hoy en día ya los equipos trabajan con, los equipos nuevos trabajan con los dos sistemas, o sea que si no tengo de nada, tengo de GLONASS. O sea que no pierdo nunca la señal. ¿Sí? Entonces, de esa manera funciona y bueno, y hay algo que es importante conocer. No, o sea, los configuradores. A ver, bueno, pásame una página, perdón. Lo importante es conocer la geometría de los satélites en el espacio. Ustedes tienen la superficie de la Tierra. Nosotros estamos parados acá, bueno, con el equipo navegador en la mano. ¿Sí? Entonces, cuanto mejor distribución tenga de los satélites en el espacio, en el cielo, mejor va a ser la precisión que va a tener la determinación de la posición. ¿Cuál es la distribución ideal de los satélites? Bueno, que por lo menos uno esté acá en el cenit, o sea, sobre la cabeza del que tiene el equipo navegador. Y un segundo satélite esté a 45 grados por a 45 grados por arriba del horizonte. Ahí está. Entonces, acá está el horizonte, o sea, acá se pierde el sol, ya tenemos que... Entonces, a 45 grados por arriba del horizonte, tendríamos el segundo satélite. ¿Sí? Y el tercer satélite tendría que estar a 15 grados por arriba del horizonte. ¿Sí? Esa sería una distribución ideal. Pues se cuenta que siempre tenemos más. ¿Qué pasa? Si tenemos todos los satélites concentrados acá en esta parte, y tenemos todos los satélites concentrados en la señal se entra a cruzar acá, y tengo un área. Tengo todo un área sobre la que ¿sí? La mejor distribución es así. Uno por arriba de los 15, uno por arriba de los 90, uno a los 90 y otro por arriba de los 45. Esa es la distribución. ¿Dónde voy a tener la mejor señal para poder determinar la posición? ¿Sí? Porque donde se cruza me define un punto, no un área. Si lo tuviera todo acá arriba, para definir un área por lo que yo estoy parado, y tengo baja precisión. Esa es una de las fuentes de error que puede existir para determinar cosas. Después existen otras series de errores que producen en la medición por la forma o por la
Sí, por la forma en la que llega la señal al satélite. Por ejemplo, para tener una distribución, es decir, que estemos, lo ideal sería que estemos en un lugar, un campo abierto, donde no haya edificios altos, en medio de la ciudad, por ahí vamos a tener un error un poco más grande. En el campo, el error va a ser menor porque estamos en el campo plano, abierto, donde no hay tantos elementos que puedan escapar o desviar la señal. Ahora, en medio del campo, si están debajo de un monte o debajo de la selva, de los árboles también son una fuente de error, porque desvían la señal. No llega la señal directamente al equipo, sino que tocan un árbol y tocan el otro hasta que llega. O sea que van sufriendo una serie de desviaciones. Tenemos un árbol, la señal choca y viene, después choca en otro árbol y llega, no llega directamente al equipo navegador. Entonces, lo ideal es que esté en un campo abierto donde la señal llega directamente. Otro problema, ese es el problema es cuando choca. En la ciudad pasa lo mismo. Si estamos en medio de la ciudad, hay edificios grandes, la señal va rebotando en los distintos edificios hasta que llega al equipo. Cada uno de esos rebotes que hace, la señal sufre tiene un ruido o tiene una desviación. Entonces, la precisión es menor. Por más que tenga cuatro sistemas. ¿Sí? Otro tema que puede pasarles también cuando están en una quebrada, y muy cerrada la quebrada, está la montaña muy cerca una de otra, es profunda, y también la señal llega por desviación, no llega directamente, rebote llega, entonces la precisión es baja. ¿Sí? Me puede determinar la posición, pero con un error mucho. Entonces esos son los elementos que tenemos que tener en cuenta al momento de usar un equipo navegador. ¿Cómo podemos minimizar o reducir los errores que se cometen por la desviación de la señal? Bueno, una de las formas que tenemos es colocarle una antena. ¿Sí? Se puede colocar, si estamos trabajando en un monte, en un bosque, que tiene 12 árboles muy tupido, y bueno, vamos a necesitar una antena potente para que pueda captar mejor las señales que llegan o que atraviesan la cobertura arbórea. ¿Sí? Si estamos en una ciudad, también la antena nos va a permitir amplificar la recepción de ese equipo navegador y poder captar mejor las señales. Entonces voy bajando el error. ¿Sí? Y como les dije, hay un error que no se lo puede modificar y es el error que ya tiene de por sí la señal. Había dos señales, una de uso militar y una de uso civil. La de uso civil ya trae un error. Ese error va a ser mayor o va a ser menor dependiendo de la situación mundial o en la situación en la que se encuentra el país que es el propietario del sistema. ¿Sí? Y se va a ir modificando. Hoy en día tenemos una alta precisión a nivel mundial de los dos sistemas, NOMAS y de NASA. Si en algún momento surge un conflicto que obligue a los estados, los países propietarios de eso a modificar o a introducirle errores, le van a introducir y la precisión se va a ir a 150. Hoy estamos hablando de 10 metros, 15 metros. Ellos le pueden introducir un error para ir a 150 metros, 200 metros. El error cuando va a determinar la posición. Y justamente porque no quieren que usen la precisión. Y ellos siguen manejando su frecuencia de uso militar donde tiene una altísima precisión, al milímetro de precisión. Bueno, no hay más diapositivas. Eso básicamente cómo funciona. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros para empezar a usar esos equipos? O sea, así funciona el sistema, así es. Ahora, para empezar a usar un equipo navegador, nosotros tenemos que hacer una serie de configuraciones básicas para que pueda funcionar. No importa cuál es el equipo con el que estén trabajando. Hoy en día hay una infinidad de modelos y de marcas. Como decía, están los TomTom, los Garmin, y hay otras marcas que en este momento no me acuerdo,
Y dentro de Garmin, que es la más común, la más comercializada en Argentina, tenemos modelos de distintos tipos. ¿Sí? Hoy en día ya hay modelos que cargan la cartografía y tenemos mapa en el GPS. Los primeros GPS que teníamos solamente marcaba una línea y el trayecto y no tenía mapa. Hoy en día ya tiene mapas en colores, mapas de ruta, mapas, porque tienen mucha más capacidad de memoria, mucho más. Pero ¿cuál es la configuración básica que tenemos que hacer para usar un equipo navegador? ¿Sí? Las configuraciones básicas para poder usar el equipo navegador es configurar el datum, ¿sí? Tiene que configurar el datum, ¿sí? El datum que va a estar en función de la cartografía que esté usando. Generalmente hoy en día se configura el datum del GPS en WGS 84, es el que se usa habitualmente, WGS 84. Es el datum que se usa en todos los equipos navegadores. No les digo en qué pantalla está, no les digo cómo llegar, porque depende del modelo, depende de la marca. Tienen que buscarlo, usar el manual y buscar dónde está en la pantalla. Pero sí tienen que saber qué es lo que van a configurar. Después lo buscan. Dependiendo del modelo, lo van a encontrar de acuerdo al manual. Pero ¿qué es lo que tienen que configurar? El dato. Tienen que configurar la zona horaria para que les muestre la hora. ¿En qué? Le muestre la hora en el sistema de hora que usan ustedes. O sea, ¿cuál es la zona horaria que tengo que configurar para Argentina? ¿Por qué? ¿Saben por qué es -3? ¿Ustedes saben cómo se determina la hora para cada país? ¿No? Exactamente. Tiene relación con los meridianos. La hora, cuando el sol está perpendicular al meridiano de Greenwich, ¿qué hora es en Greenwich? Cuando el sol está en la perpendicular sobre el meridiano de Greenwich. Son las 12 del mediodía. ¿Sí? Entonces, son las 12 del mediodía. ¿Y qué pasa? Dice que por cada 15 grados que me desplazo, ¿sí? Por cada 15 grados que me desplazo hacia el este del suroeste, avanzo y retrocedo ¿cuándo? ¿Cuánto tiempo? Una hora. 15 grados de longitud significa significan una hora reloj. ¿Sí? O sea que cuando son las 12 en el meridiano 0, en el meridiano de los 15 grados, de los menos 15 grados, ¿qué hora sería? Si en Greenwich son las 12 del mediodía, ¿sí? En el meridiano de 15 grados, ¿qué hora sería? Como acá son las 12. ¿Cómo está? El sol no se mueve. Porque lo primero que tendríamos que hacer nosotros es decir, el sol gira así, o el sol gira así. El sol no gira. Lo que gira es la Tierra. ¿Cómo gira la Tierra? ¿Así o así? ¿Así? ¿Así? Bueno, entonces, si en este meridiano son las 12, en este de 15 grados, ¿qué hora es? Si la Tierra gira así. Son las 11, porque el sol no se mueve, el sol siempre está acá. Cuando la Tierra llega a que el meridiano esté sobre la vertical del sol, acá son las 12, pero acá es una hora antes. Y acá, el meridiano de los más 15, ya pasó por la vertical, entonces ya pasó una hora. Ya son las 1. Entonces, hacia el este es la 1 y hacia el oeste son las 11. ¿Sí? Entonces, el uso horario a nivel mundial está dado cada 15 grados de longitud.
¿Sí? O sea, el meridiano de los 15 grados me determina una hora, que son las 11. El meridiano de los 30 grados, ¿qué hora serían? Son las 10 de la mañana. ¿Verdad? Y el de los 45 grados, 3 horas son las 9 de la mañana. El de los 60 grados, 8. Bueno, nosotros en realidad tendríamos que tener el uso horario nuestro, tendría que estar sobre el meridiano de los 60 grados. Porque es el meridiano que pasa por el, más o menos por el medio de la República Argentina. ¿Sí? Bueno, nosotros en algún momento, en la década de 60, que fue 60 o 70, por ahí, teníamos dos usos horarios, teníamos la hora de verano y la hora de invierno. ¿Sí? O sea, adelantábamos o atrasábamos una hora. En un momento, no sé si fue en el segundo gobierno de Perón en el 60 y pico, se adelantó la hora, una hora, ¿sí? Y nunca más se la atrasó, nunca más se volvió a la hora, hora, se retrasó una hora. Entonces nos quedamos con el uso horario de los 45 grados. ¿Sí? Por eso es que la hora oficial nuestra tiene -3. Siempre que configuramos, cuando compramos un celular, configuramos en la zona horaria. ¿En qué la configuramos? En -3. ¿Sí? Porque el uso horario con el que se maneja en la República Argentina está sobre el meridiano de los 45 grados. ¿Sí? En realidad tendríamos que estar sobre el meridiano de los 60. Pero bueno, quedó en 45 y ese es el uso horario que quedó oficial y nunca más ni se atrasó ni se adelantó la hora. No, porque hace unos años, en el 90, en el 80 y pico, también un par de años se estuvo haciendo eso, se adelantaba y se atrasaba por el tema del ahorro de energía. Se adelantaba una hora, se atrasaba una hora en verano, en invierno. Pero en ese momento se adelantó y nunca más se volvió al verano. Dos usos horarios, como tiene China, como tiene Brasil. Tienen dos usos horarios, del verano y del invierno. Porque en realidad no es que el sol se mueve, sino que la Tierra cambia su ángulo y tenemos mayor cantidad de horas de luz en el verano que en el invierno. Claro, pero estar atravesado por dos horas, sí. Digamos, el verano de manejar al mismo tiempo dos franjas horarias. No tanto, nosotros tenemos, porque el de los 30 está acá, el de los 45 está acá, y el de los 60 está acá. Y nosotros tenemos que usar el 60. Brasil sí tiene que tener dos usos horarios. Porque Brasil tiene el de los 45 en esta zona, y acá atraviesa el de los 60. Y Chile no tiene dos usos horarios, tiene dos horas diferentes, usa una hora de verano y una hora de invierno. Pero por ellos tienen la hora, ellos tienen también sobre los 60, porque tienen la hora. Porque hay en la época del año, en verano, en invierno, que la hora de Chile y Argentina es igual que en Brasil, es la hora de invierno. En el invierno coincide la hora en Brasil. Y en el verano Brasil adelanta una hora. Cuando acá son las 5, ya son las 6. Pero es por un tema de economía. Pero en realidad nosotros tenemos que tener una hora del meridiano. O sea que en este momento tenemos que estar haciendo como no las 6, sino las 7 de la tarde. No las 5, sino las 6. Pero bueno, quedó así y no se modificó más y bueno, manejamos ese sistema. Bueno, entonces tenemos que configurar el datum, que es importante, la zona horaria, que la configuran de acuerdo para que les muestre. Eso es básicamente para que les muestre que la hora, así cuando ¿qué hora es? Son las 5 de la tarde. El satélite tiene la hora universal, la UTM, que es la hora de Greenwich. ¿Sí? La hora de Greenwich. Y el equipo navegador también trabaja con la hora universal. Pero me muestra en la pantalla, con ese artículo que me muestra a mí la hora universal. Pero trabaja con la hora universal.
Y otro elemento que pueden configurar es la parrilla con la que le va a mostrar el sistema de coordenadas. ¿Sí? Tiene que configurar la parrilla de coordenadas. ¿Y para qué sirve eso? Configurar la parrilla de coordenadas. Y bueno, como ustedes sabrán, hay cartografía o hay hoy día software, muchos software que trabajan con las coordenadas en un sistema. Dice, usa las coordenadas de esta manera. Menos 64,852,8526 grados. Esa es una parrilla de coordenadas, que me muestre las coordenadas en grados. Tanto la longitud como la longitud. No acá me puse solamente la longitud. Hay otra parrilla en la que les muestra menos 64 grados, 30,250 minutos. Esa es otra parrilla. Que nos muestra grados y minutos y décimas de minutos. Y la otra que usamos habitualmente nosotros es menos 64 grados, 52 minutos, 30,22 o 25 segundos. ¿Sí? La parrilla de coordenadas le va a mostrar las coordenadas, ya sea en grados, sexagesimales, en grados de minutos, décimas de minutos, o en grados, minutos y segundos. ¿Sí? Habitualmente lo que se hace cuando trabajan con algún software para poder contar los puntos, todo, habitualmente lo que se usa es el primero, en grado, y décimas y sexagesimales de grado. ¿Sí? Así que si ustedes tienen un GPS configurado con grado, minuto y segundo y lo van a cargar los datos en una computadora para poder visualizarlos sobre la pantalla, es muy probable que tengan que convertir este valor a este valor y recién lo pueden cargar. En el sistema de información geográfica habitualmente ocurre eso. Estoy trabajando con un sistema, con un GIS de San Pedro, donde me dan coordenadas de punto y me las pasaron en grado, minuto y segundo, y cuando las voy a cargar al QGIS, tengo que convertirlas a grados, para que el software me las tome y me las pueda graficar. ¿Sí? Así que bueno, eso básicamente son las configuraciones. Después le pueden configurar pueden configurar la pantalla, la luz, tiene la luz. Le pueden cargar mapas, le pueden cargar la fotografía, imágenes satelitales. Pueden determinar, pueden cargarle puntos, pueden cargarle las coordenadas de un punto. Ustedes dicen, yo quiero construir una ruta desde San Salvador de Jujuy hasta San Pedro, pasando por Panamá, pasando por Perico, por La Mendieta y llegar a San Pedro. Entonces pueden cargar, si conocen de antemano las coordenadas de esos puntos, pueden cargar las coordenadas del equipo navegador y crear una ruta. Entonces el equipo le va a ir diciendo, bueno, desde tu posición actual hasta el primer punto, faltan tantos kilómetros y tienes que dirigirte en dirección sureste, por decirlo. Y le dice, bueno, tantos kilómetros, a ver, zona cercana, la distancia se va reduciendo. Indica que faltan 10 kilómetros, 8 kilómetros, 5 kilómetros, le están a unos metros, y de pronto ven que empieza esa distancia y empieza a crecer. ¿Qué significa? Que ya se pasaron el tiempo. Entonces hay que buscarlo ahí más o menos donde cambia donde de crecer la distancia y empieza a crecer, por ahí está. Entonces, y automáticamente les dice, bueno, al punto siguiente le faltan tantos kilómetros. Entonces, cuando llega al primer punto, automáticamente empieza a buscar el segundo. Y así lo va llevando desde el punto de origen al punto de destino, pasando por todo el punto de origen. Esa es una herramienta. También el equipo navegador me sirve para poder determinar o calcular la superficie de un polígono. ¿Sí? ¿Y qué superficie calculan? ¿La grande o la superficie?
La grande, la superficie plana. ¿Sí? Entonces, ¿y cómo lo hacen? Hay dos formas. Hay algunos equipos que tienen una herramienta, una función, como ustedes conocen los computadores, los celulares, tienen una función de ese cálculo de área, y entonces ustedes marcan el punto de origen, recorren todo el perímetro de la figura, o de la parcela que ustedes quieren medir, y cuando llegan al punto de partida, aprietan el botoncito de detener y automáticamente les calcula la superficie de toda la superficie que quedó encerrada por esa línea que ustedes después ese perímetro que ustedes. En el caso que no lo tuviera, que no tuviera esa herramienta, otra forma es decir, bueno, tengo mi parcela, ¿cómo puedo calcular la superficie? Voy con el equipo y marco la posición de todo y cada uno de los vértices que tenga la parcela. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace? Todos los vértices que tiene la parcela los voy marcando. Entonces, después los bajo a la computadora y los proceso con el software, uno con una línea, todos los puntos, ¿y qué construyo? Una figura. Bueno, la computadora con ese programa me puede calcular la superficie de esa figura que quedó encerrada. Por la línea que yo construí a partir de los vértices. ¿Sí? Esa sería, digamos, la finalidad de los... No, eso es de los equipos, de los GPS, de GPS. El sistema de información geográfica que sirve para crear mapas, mapas de distinto uso sobre un territorio o los distintos usos que uno quiera hacer. O sea, el GPS es una herramienta que genera insumos para ese sistema de información geográfica. Ahora, de lo que estamos hablando son los GPS, no de los GIS. Los GIS ya lo vamos a ver. Sí, hay software que puede ser un GIS o puede ser un software que viene con unos equipos, bajan la información y me muestran la posición de los puntos y puedo construir el polígono y me calcula la situación. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer no este viernes, sino el próximo? Vamos a trabajar con, vamos a usar, creo que tengo un equipo, los otros se rompieron, tengo uno que está funcionando, vamos a ver qué es lo que muestra el equipo navegador, y vamos a bajar ustedes en sus celulares, pueden bajar, ya lo voy a subir en la guía, Miguel me estaba terminando de escribir el manualcito para que descarguen las herramientas, tres herramientas o tres apps que ustedes pueden bajar a su celular, con el cual lo convierten en un equipo navegador. ¿Por qué? Porque los celulares funcionan igual que los equipos navegadores. Hay algunos celulares que trabajan con los satélites del sistema y hay otros celulares que, si bien no trabajan con los satélites, determinan la posición del punto usando el mismo principio, pero con quién triangulan. No con los satélites, sino triangulan con las antenas de la empresa telefónica. Póngase, yo tengo un celular que tiene un chip de personal, entonces ese celular, ustedes sacan una foto, y cuando van a verla, cuando descargan la foto de su computadora, o cuando la miran en el mismo celular, en la aplicación de Google Fotos, van a mapa, y resulta que les aparece la foto que ustedes tomaron en el lugar donde ustedes tomaron, en el mapita. O nunca lo hicieron bien eso. ¿Sí? Entonces, ¿vamos? El Google Foto. Ustedes van al Google Foto, aprietan en el mapa y les muestra todo el mapa de los lugares donde ustedes tomaron fotografías. Van a ver que hay algunos puntos más oscuros y se va atenuando en función de que tenga mayor concentración de fotos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hace ese equipo navegador, ese celular, para determinar la posición en la que yo estuve cuando saqué esas fotos y no se conecta con los satélites? Bueno, usa el mismo principio pero no se conecta con los satélites, sino se conecta con la antena de la empresa de telefonía con la que yo trabajo. ¿Sí? Entonces, triangula de la misma forma, con la señal determina la posición de las antenas, y a partir de la distancia que hay a cada una de las antenas, por lo menos 3, determina la posición en la que yo estoy, porque esas antenas están georreferenciadas. ¿Sí? Al estar georreferenciadas es como si estuvieran los satélites en el espacio. Entonces, triangula y determina la posición. ¿Sí? Entonces,
Entonces vamos a trabajar con, y ahora hay aplicaciones en las que ustedes pueden usarlos a los celulares, aunque no tengan señal, pueden usarlos para marcar la posición en el punto. Cuando no tienen la señal, no ven nada, ven una marca blanca sobre la que van marcando puntos. ¿Sí? Entonces, esos puntos guardan las coordenadas y cuando adquieren la señal de la telefonía, automáticamente aparece la imagen, ya sea de la imagen satelital o el mapa callejero de Google Maps, y sobre ese mapa le ponen los puntos que marcaron en la posición en la que estén. ¿Sí? Entonces, justamente ayer estaba charlando con los profesores de la cátedra y digo, yo creo que hoy en día comprar un equipo navegador GPS es casi imposible en este país, porque no se consiguen, no están entrando al país, los pocos que entraron valen una fortuna, y la utilidad que le podemos dar muchas veces no justifica gastar una fortuna en un equipo navegador GPS, salvo que sea para una institución o para una empresa donde lo usan, le dan un uso un uso continuo al equipo y lo necesitan, pero un uso que le podemos dar nosotros para medir de vez en cuando alguna posición, yo creo que cada vez vamos más a que se difunda el uso de los celulares, porque prácticamente estamos cambiando un celular cada 3 o 4 años, estamos cambiando un celular. Y ese celular nuevo ya tiene mucha más tecnología que el anterior. En un año, la tecnología que cambia los celulares es impresionante. No. Imagínense de 2 a 3. Entonces, yo creo que la tecnología con la que vamos a trabajar para el uso que le damos nosotros va a terminar siendo un celular. Entonces ya le voy a subir la guía para que bajen las aplicaciones y el viernes que viene vamos a trabajar con esas aplicaciones sobre el celular. El equipo navegador lo vamos a traer, vamos a tener uno o dos para que conozcan, para que vean cómo funciona, para que tengan una idea. Pero yo creo que básicamente la tecnología que vamos a usar de ahora en más nosotros es la que está en el celular. Es la misma tecnología. Cada vez traen más tecnología y cada vez, a mí el me cuesta cada vez más. Me aprendí a usar y no me gusta que me cambien la configuración, pierdo el celular. ¿Sí? Así que bueno, no sé qué dudas tienen, alguna pregunta. Sí, hay una guía subida, el práctico, en PDF que la subí ayer, pero voy a subir otra que me aquí pasa Miguel, que le está haciendo los ajustes, los cambios, y ahí va a estar las tres aplicaciones para que las bajen y las tengan instaladas para el viernes. Ya cuando las tengan, les voy a mandar una visita por el aula abierta. Cuando las suban, les mando una visita. Y después vamos a trabajar sobre, ya después vamos a ver las próximas clases, vamos a empezar a trabajar con sistemas de información geográfica. Cómo generar un mapa a partir de un GIS. ¿Sí? Hay varios software, pero el que vamos a usar nosotros es el QGIS. El QGIS. Eso sí, si ustedes tienen todo lo que tenga una notebook, ya a partir del próximo viernes, el próximo, ya tráiganla para que vamos trabajando. No vamos a trabajar sobre la notebook. Y si no, veremos acá en la biblioteca y trabajamos sobre eso. Si quieren ir trayendo en la semana la notebook para que veamos el GIS, cómo se lo instala, lo traen un ratito que andan por acá, lo traen, lo instalan, vean cómo lo instalamos. ¿Sí? Para que ya lo tengan, para que después trabajemos y vamos generando mapas básicos sobre esa imagen, sobre imagen y sobre los distintos elementos. ¿Sí? ¿Esto quedó claro o no? Bueno. ¿Sí?